Muy bien, muchachos. Bueno, ahora vamos a continuar con otra funcionalidad que ofrece Pandas, que es importar o traer un documento .csv para poder desplegarlo acá y trabajar con él para organizarlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos acá este archivo que comparte la información de la población en el mundo que no puede costearse una dieta saludable. ¿Sí? Es un archivo CSV, ¿vale? Vamos a cerrar acá. Ya importamos aquí la librería de pandas. Vamos a agregar un nuevo código acá y vamos a definir nuestro data frame. ¿Sí? Entonces vamos a llamar este data frame df al piso alimentación, ¿vale? Va a ser igual a nuestro panda y vamos a utilizar el método read CSV. Listo, aquí entre paréntesis debemos poner la ruta de ese archivo. Como ese archivo se encuentra acá en la misma carpeta Python 1, simplemente tenemos que escribir o digitar directamente el nombre del archivo. Vamos a darle clic derecho, renombrar acá, clic derecho, renombrar, y acá vamos a ingresar al nombre del archivo y le vamos a decir copiar. Listo, vamos a cerrar. Y acá entre comillas vamos a pegar ese nombre. Recuerden poner la extensión. ¿Listo? Punto CSV. Y aquí después vamos a imprimir o a mostrar ese data frame. Vamos a decirle control enter y listo. Fíjense que acá nos muestra ya la información que contiene este elemento. Aquí rápidamente podemos ver que es un data frame que contiene 1297 filas y 4 columnas. ¿Vale? Entonces, las 4 columnas, ¿cuáles son? La entidad, que al parecer es el país, el código del país, ¿sí? El código de la entidad. Tenemos una columna que es el año, ¿sí? Y tenemos acá el porcentaje de las personas que no pueden acceder a una dieta saludable. ¿Vale? Entonces tenemos 4 columnas y tenemos 1297 filas. Vamos a ver unos métodos básicos para ver la información del data frame. ¿Listo? Vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos que a nuestro data frame alimentación vamos a aplicarle el método head. ¿Listo? Con el método head nos muestra los 5 primeros elementos de nuestro data frame. ¿Sí? Entonces acá, índice 0, índice 1, índice 2, 3 y 4, los primeros 5. Si yo quiero ver un poco más, puedo poner aquí el número de filas que yo quiero ver, hasta 10. ¿Vale? Pero normalmente se puede utilizar sin un parámetro. ¿Listo? Primero, dataframe.head. ¿Listo? También tenemos otro método que podemos utilizar para mostrar el final o la cola. Este tail es el final de nuestro data frame. Damos enter y acá podemos ver las 5 últimas filas. Con head vemos las 5 primeras, ¿sí? Y con tail podemos ver las 5 últimas filas, ¿vale? Tenemos también por acá otro comando que es shape. Entonces, a nuestro data frame vamos a aplicar shape para mostrar como
la figura, ¿sí? Pero la figura en cuanto a la cantidad de elementos que contiene, ¿listo? Ya habíamos visto acá arriba que tenía 1297 filas y 4 columnas. Acá nos muestra el dato más resumido. ¿Listo? También podemos ver por acá el nombre de las columnas. Como podemos observar ese nombre en las columnas, vamos a decirle el nombre del data frame punto columns y nos trae acá el nombre de las columnas. Fíjense que este shape va sin el paréntesis y columns también va sin el paréntesis. Entonces aquí nos trae la columna entity, la columna code, la columna year y la columna de share of the population who cannot afford a healthy diet. Este nombre de columna está demasiado largo. Más adelante vamos a hacer un trabajo para poder modificar ese nombre de esa columna. ¿Listo? Pero acá lo que quiero mostrarles es que con punto columns nos muestra los nombres de las columnas. ¿Listo? Tenemos otro método importante que es el punto info. ¿Ok? Este punto de info nos muestra información importante, ya como lo veíamos en el video anterior, ¿sí? Acá tenemos información importante, muchachos. Podemos observar las columnas, ¿sí? Las 4 columnas y podemos observar los datos que tienen esas columnas, los datos nulos, los no nulos que contienen esas columnas. Pero yo quiero que nos detengamos acá. En total tenemos 1297 filas, ¿sí? Pero fíjense en los datos de la columna code, donde solamente hay 1209 datos, ¿sí? O sea, no son nulos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que si yo hago una resta, 1297 menos 1209 nos da 88. Eso quiere decir que hay 88 casillas de código que tienen datos nulos, que le falta información. Entonces tenemos que revisar ese caso para cuando vayamos a manipular la información, tenemos que hacer un trabajo de limpieza de datos y aquí tenemos algo para trabajar, ¿listo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que las demás columnas, por ejemplo, Entity sí tiene 1297, que el año sí tiene todos los datos también, 1297, y que la columna de porcentaje también está completa. ¿Listo? La única columna incompleta es code, ¿vale? Bueno, por acá también podemos ver que tenemos el método describe. ¿Listo? El método describe pues nos muestra una información eh, estadística de las columnas, pero son las columnas que contienen números, ¿sí? Fíjense que acá tenemos solamente la columna del año, ¿sí? Y la columna del porcentaje. La columna de la entidad, que era el nombre del país, y del código, que era la abreviatura del país, no se muestra con este comando. ¿Listo? Muchachos, para ver la explicación de cada uno de estos elementos, lo que quiere decir cada uno de estos ítems, les voy a pedir el favor que revisen el documento PDF que les compartí, que allí se explica de manera detallada cada uno de esos elementos. ¿Listo? Para no dejar esa explicación acá en el video
y podamos avanzar rápidamente. Listo, entonces con punto describe simplemente me imprime detalles estadísticos de columnas numéricas. ¿Listo? Ahora, vamos a ver por acá otro comando para poder ver los datos, ¿sí? De las columnas que contienen texto, ¿vale? Entonces, vamos a decirle df alimentación punto describe, pero vamos a pasarle acá en el parámetro include, vamos a decirle que incluya los tipos object. ¿Listo? Si le doy enter, vamos a revisar acá un momentico, me muestra acá los tipos o la información de las columnas que contienen texto, ¿sí? Entonces, me muestra la columna entidad, me muestra la columna code y también unos datos estadísticos. ¿Listo? Como les digo, los remito al documento en PDF al tutorial donde explico con detalle qué significa cada uno de estos elementos. ¿Listo? Vamos a avanzar por acá y vamos a utilizar un nuevo código. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener los datos de una sola columna, ¿sí? Simplemente vamos a decir df alimentación, ¿sí? Y el nombre de la columna que queremos imprimir. Entonces, por ejemplo, vamos a imprimir la columna entity. ¿Listo? Entonces, miren, recordemos que cada una de las columnas es una serie, ¿sí? Entonces, acá estoy imprimiendo una serie de ese data frame. ¿Listo? Me imprime todos los países, ¿sí? Simplemente esa entidad, ese dato de esa entidad. También puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo decirle df alimentación punto entity. ¿Listo? Y voy a obtener el mismo resultado. Entonces, miren que me muestra los 5 primeros y los 5 últimos. ¿Vale? Listo, muchachos. También puedo empezar a aplicarle pues los mismos métodos que utilizamos en la parte de arriba, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner esa entidad, estos datos de las entidades en una variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo decir serie entity es igual a mi df de alimentación, la columna entity. ¿Listo? Y acá puedo decirle serie entity y le puedo aplicar, por ejemplo, el método head y que me muestre los 10 primeros. ¿Listo? Entonces, miren, acá, ¿qué hice? Simplemente cogí la serie y la guardé en una variable que se llama serie entity. Ya esa serie entity le puedo aplicar el método head. Igual el método tail, el método info, etcétera. ¿Listo? Por ejemplo, aquí puedo mirar también eh, por ejemplo, quiero preguntarle cuántos países hay, ¿sí? Entonces, como podemos observar acá, los primeros 8 elementos corresponden al país de Albania. Entonces, estamos viendo de que los países se están repitiendo, ¿sí? Puede que se repitan 8, 5, 7 veces, 10 veces, ¿sí? Pero entonces no sé... eh,
a ciencia cierta cuántos países hay acá registrados, ¿sí? Entonces puedo utilizar un comando o puedo utilizar el método unique, ¿sí? Para saber cuántos datos hay ahí. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, DF alimentación, ¿sí? Voy a coger la entidad y le voy a aplicar el método unique. ¿Listo? Y le voy a decir que solamente voy a obtener la figura. Entonces me está diciendo que tengo 164 países diferentes. ¿Listo? También puedo hacerlo ya con, recordemos que nosotros guardamos esa información en una variable que se llamaba serie entity. Entonces yo puedo hacer lo siguiente también y funciona. ¿Listo? ¿Qué pasa si no ponemos el shape? Bueno, vamos a ver. Vamos a decirle serie entity.unique y vamos a darle enter. Entonces acá nos imprime, ¿sí? Los nombres, todos los nombres de los países. ¿Listo? Con el shape me arroja el número, la cantidad de filas y columnas. ¿Sí? Fíjense que acá después de la coma quedó vacío. Simplemente me está arrojando que tiene 169 elementos, 164 elementos distintos, o sea, 164 países. Si imprimo con el unique sin el shape, me trae los nombres de cada uno de los países. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a dejar este video hasta acá. Y en el próximo ya vamos a empezar a trabajar con la limpieza de datos y vamos a organizar y filtrar la información para poder analizar datos y obtener unos resultados y responder unas preguntas. ¿Listo? Como por ejemplo, ¿cuál es el país donde el porcentaje de las personas es mayor? ¿Sí? Donde las personas no pueden comprar comida saludable. ¿Cuál es ese país más crítico? Por ejemplo, podemos contestar esa pregunta. ¿Listo, muchachos? Vamos a dejar hasta acá y avanzamos en el siguiente video. Feliz día.